Hola, yo soy Natalie Solís y esta es la práctica 9, Ley de Faraday. La presente práctica involucra tres leyes que se relacionan mutuamente. Primeramente, se tiene la ley de Ampère que relaciona al campo magnético estático con la corriente eléctrica estacionaria. Cuando hay un flujo de corriente por un conductor recto, se genera un campo magnético circular sin principio ni fin, es decir, que es un campo no conservativo. La ley de Ampère también establece que la suma de los elementos de la longitud multiplicados por el campo magnético en la dirección de esos elementos es igual a la constante de permeabilidad del medio multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en un bucle cerrado. Por otra parte, la ley de Lenz relaciona cambios producidos en el campo eléctrico debido a un conductor con la variación de flujo magnético. Se afirma que los voltajes aplicados a un conductor producen una fuerza electromotriz Fm. Además, se establece que las Fm siempre poseen un sentido opuesto a la variación de flujo que lo produce. Se destaca que la ley de Lenz es una consecuencia de la conservación de energía. Finalmente, la ley de Faraday establece que en un circuito cerrado existe una relación directamente proporcional entre la tensión inducida y la rapidez con que varía el flujo magnético en el tiempo. Los materiales son simulador de la Universidad de Colorado, pila de 1.5 voltios, pedazo de cable conductor, smartphone con app para medir campo magnético y papel milimetrado. Primero, identificar y marcar la ubicación del sensor magnético en el celular y colocar la tira de papel milimetrado desde el sensor hacia abajo. Después, abrir la aplicación Magnetic Tool y poner el celular sobre una superficie horizontal. Girar lentamente hasta conseguir el valor máximo de campo magnético terrestre. Segundo, conectar los terminales del cable conductor a los terminales de la batería. Luego, colocar encima del sensor magnético y a lo ancho del celular el pedazo de conductor conectado. Anotar el campo magnético registrado y repetir el proceso alejando el conductor de 3 milímetros en 3 milímetros hasta llegar a los 21 milímetros. A partir de la práctica experimental se obtiene la tabla 1, distancia en milímetros versus campo magnético en microteslas. El campo magnético ya se encuentra restado del campo magnético terrestre que registró un valor de 25.23 microteslas. En base a los datos obtenidos se realizan las transformaciones de unidades correspondientes y se calcula la corriente eléctrica I a la distancia de 3 milímetros. Utilizando la ecuación 2 y despejándola. Es así que se obtiene una corriente eléctrica de 0.3879 amperios que atraviesa el conductor. Adicionalmente, se calcula la permeabilidad para cada ensayo mediante el despeje de la ecuación 2 y la corriente eléctrica encontrada anteriormente. Finalmente, se obtiene el promedio. Los resultados se presentan en la tabla 2 de la constante de permeabilidad en teslas por metro sobre amperios. Como observación, se utilizó la aplicación de Physics Toolbox debido a que registraba la magnitud del campo magnético con cifras decimales, a diferencia de la app Danfoss Magnetic Tool que brindaba valores enteros del campo. Esto se realizó con la finalidad de obtener una mayor precisión de datos. En conclusión, se analizó tres leyes importantes del electromagnetismo, ley de Ampère, ley de Lenz y ley de Faraday, mediante el simulador de PET y un experimento casero. El circuito formado por la batería y el cable conductor en el que circula la corriente produce un campo magnético que es inversamente proporcional a la distancia perpendicular entre el conductor y un punto de prueba, es decir, mientras mayor sea la distancia r, menor será el campo magnético. Se calculó la permeabilidad del vacío en cada distancia r utilizando la ecuación de la ley de Ampère, obteniendo un promedio de 1.8 por 10 a la menos 6 teslas metros sobre amperios, la cual es muy cercana al valor establecido en la literatura de 1.25 por 10 a la menos 6 terametros sobre amperios. Esto nos permite verificar que el experimento se lo realizó de la manera más exacta posible y que el uso de la herramienta Physics Toolbox ayudó a reducir la cantidad de error experimental. Además, se obtuvieron algunos valores de campo magnético menores al terrestre, porque la intensidad de corriente del circuito era muy baja y estaba a mayor distancia del magnetómetro. La relación entre la corriente eléctrica y campo magnético es directamente proporcional y la relación entre campo y distancia es inversa, según la ley de Ampère. Por lo tanto, al tener una corriente pequeña de 0.3879 amperios y una distancia mayor de 18 milímetros, el campo magnético registrado disminuyó. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video.